Saludos, estimados, estimadas nuevas emprendedoras y emprendedores. Mi nombre es Álvaro Castillo Reino, soy contador público autorizado y contador privado incorporado. Hoy vengo con una serie de 3 videos eh, tomando aspectos generales de lo que es cómo hacer un negocio nuevo en Costa Rica. Este primer video va a abarcar realmente 5 puntos independientes, los cuales son toda la tramitología que tenemos que hacer en el Ministerio de Hacienda y una pequeña explicación de cómo hacer una factura electrónica en el facturador virtual. También les quiero mostrar cómo funciona el tema de los impuestos, tanto del IVA como la de renta. Quiero también enseñarles los diferentes tipos de actividades económicas que podemos incorporar y cómo esa actividad nos va a determinar en qué régimen tributario vamos a colocarnos. Además, tenemos otro punto que es la elaboración de presupuestos y cómo tener un control más preciso de lo que son las finanzas en este nuevo emprendimiento. Vamos a hablar un poquito del tema de la Caja Costarricense del Seguro Social y qué tipo de inscripción debemos hacer nosotros a la hora de iniciar con un emprendimiento. Por último, cómo gestionamos nosotros ante un banco la apertura de una cuenta bancaria. Eh, Voy a abrirles la presentación y vamos a comenzar, como les indicaba al principio, con lo que es todo lo relacionado con el Ministerio de Hacienda. La primera diapositiva, bueno, son los requerimientos básicos para el desarrollo de una actividad comercial. En este caso, nos resumimos en 6 grandes puntos, que son el requisitos del Ministerio de Hacienda, programas de financiamiento, elaboración de presupuestos, trámites para trabajadores independientes, apertura de cuenta bancaria y una sección para consultas que pueden realizar durante el periodo en que ustedes requieran la atención de cualquier necesidad que pueda surgir a lo largo de este nuevo emprendimiento. Requisitos para inscribirse ante el Ministerio de Hacienda. Quiero aprovechar para reiterarles que yo espero que con esta charla ustedes puedan tener una visión más clara de lo que es toda la tramitología, de cuál impuesto me toca pagar, cuál es la actividad más recomendable para mi emprendimiento y cuáles son los impactos de no cumplir con los requisitos que exige el gobierno para una sana apertura de una nueva empresa o emprendimiento. Documentación en buen estado. Bueno, en este caso, de ser costarricense, es la cédula de identidad vigente. Es bueno indicarles que a partir del mes de agosto se va a cambiar el sistema de tributación que actualmente se llama ATV y va a llamarse Tribu. Sin embargo, pues esta charla les va a dar los principios básicos, sea cual sea el cambio que entre a regir a partir de agosto. Si hay alguna cuestión, como lo veremos más adelante, el régimen simplificado, les estaré haciendo una pequeña aclaración de cómo puede variar eso con la entrada de este nuevo sistema. Ok, cuando sea extranjero residente en el país, deberá exhibir el DIMEX o el pasaporte vigente, o si es representante legal extranjero, el documento y número de identificación debe coincidir con el de la certificación de personería o demostrar con un documento fehaciente el cambio respectivo. El número de medidor ONICE. Todos estos documentos son esenciales a la hora de incluirnos en Hacienda porque va a ser la forma en que Hacienda se comunique con nosotros en caso de alguna consulta o algún caso que pueda surgir a lo largo de la operación del negocio. Eh, Ese requisito se puede omitir, el del NICE, cuando se demuestre por los medios que resulten idóneos y satisfactorios de la administración tributaria
que no tiene suscrito ningún servicio eléctrico. Ok, vamos con el tipo de régimen. Tenemos un régimen simplificado, un régimen tradicional, un régimen de capital inmobiliario y regímenes especiales. Vamos a ver muy generalmente cómo funciona cada uno, de tal manera que si eventualmente ustedes entran en cualquiera de estos, puedan realizar las consultas respectivas. Este es el proceso de inscripción en el tribunal. La principal recomendación es que se haga por medio de un profesional contable. Sin embargo, es bueno que ustedes, si así lo deciden, puedan tener las herramientas básicas para realizar esta inscripción por cuenta propia, que es una práctica que se realiza también muy comúnmente. El punto uno es la identificación del nuevo contribuyente. Entonces, a partir, como les decía, de agosto va a cambiar, pero de momento, si ustedes quieren hacer la inclusión de su actividad, ustedes le van a dar en el ATV del Ministerio de Hacienda crear cuenta de usuario. Se les va a desplegar el menú que se ve en esta diapositiva, que básicamente me va a decir si es un tipo de persona física, si es un DIMEX o si es otro documento referente a la persona que se va a incluir como contribuyente o como representante de una empresa. Es importante tener a la mano lo que son la fecha de nacimiento de la cédula que está al dorso y la fecha de vencimiento de la misma. Como les reiteraba en el punto número uno, tiene que el documento estar en buen estado y ojalá en la medida de lo posible que no esté pronto a vencerse porque generalmente eso puede realizar tener algún atraso. El segundo paso, después de incluir los datos, es la información personal. Me va a pedir información básica como el número de identificación y posteriormente el sistema me estaría jalando de forma automática mi nombre completo o el nombre de la persona que se va a inscribir, un número de celular y una confirmación que es indispensable para que si por alguna u otra razón este, se me llega a perder la contraseña, una de las formas de que me llegue una clave temporal va a ser o por el número de celular o por el correo electrónico. De ahí que en ambas casillas se pide una segunda confirmación, tanto del electrónico como del número de celular. Se crea una contraseña, el cual generalmente incluye una letra mayúscula, las demás minúsculas, un carácter, puede ser también un número, y por último un signo especial como el signo de número o el de dólar o el de colón. Con esos pasos se va a generar la tarjeta inteligente virtual. Esa va a constar de una serie de números y letras que me estaría pidiendo a mí posteriormente el ATV para poder ingresar. Entonces se le da a continuar y inmediatamente se va a generar lo que se va a llamar de ahora en adelante la TIF, que va a ser un documento en PDF con el que va a tener estas columnas de números y letras. Ahora sí, una vez que logramos ingresar a la ATV, es necesario eh, realizar nuestra inscripción ya con la actividad formal. Eso se hace en el registro único tributario que se despliega ahí mismo en el ATV. De ahí que al principio se ocupaba tener el NICE y demás documentos a la mano para poder incluirlos. El primer punto es la información del domicilio, donde se puede ver una muestra de un número de medidor, una electrificadora y los datos generales del domicilio fiscal o personal en este caso. Lo que está marcado con amarillo son datos que no se pueden omitir a la hora de hacer la declaración. Tenemos los datos del contacto, igual lo que está en asterisco se debe incluir un número móvil y un correo electrónico como mínimo. Ojalá se pueda contar con un correo de recuperación en caso de que el primero falle. Otro dato importante a tomar en cuenta son los datos de la actividad económica.
Aquí es crucial determinar a qué me voy a dedicar, porque puede ser que depende del tipo de actividad, yo pueda caer en el régimen simplificado, pueda quedar en el tradicional o puede inclusive entrar dentro de un régimen agropecuario o lo que llamamos especiales que me permita a mí contar con un IVA de 9 al 13% para facturación de ingresos, si no puede ser agropecuario o lo que es canasta básica al 1%, lo que es educación, aunque no esté inscrito digamos, que no esté inscrito en el gobierno como una institución pública de educación al 2%, o lo que es la parte de farmacias al 4%. La actividad se puede buscar por código o se puede buscar de tal manera que yo le pueda poner palabras claves como por ejemplo servicios profesionales, le puedo poner auditoría, le puedo poner venta de artículos y se estaría desplegando la actividad idónea en la que uno pues debe escoger cuál es la que más se acerca a la actividad que yo quiero realizar. Muy importante la fecha de inicio, y aquí es crucial que el correo vaya, aunque ya se ha digitado en varias ocasiones, que vaya muy bien digitado porque ahí van a caer los comprobantes electrónicos. Hay que recordar que la facturación electrónica tiene validez sin tener que ser impresa, entonces, así como está esta pantalla, así debería quedar a menos de que usted esté en una actividad que no tenga que emitir comprobantes o recibir comprobantes. Por último, esos son los requisitos finales, que es tener una conexión a Internet, eh, que los archivos que emita el sistema sean XML, que cuenta con firma electrónica y en este caso se le dio que es de un sistema gratuito de Hacienda, pero perfectamente pueden disponer de un sistema de facturación pagado, ¿verdad? Como por ejemplo GTI, como facturador virtual, existen gran cantidad de facturadores, por lo que ustedes pueden de una vez optar por uno que sea comprado. Importantísimo, la configuración del sistema de facturación. Es claro que se está iniciando apenas con una actividad, entonces, en la medida que ustedes puedan ahorrarse en un sistema de facturación, eh, yo creo que la opción más recomendable es que ustedes de momento utilicen el sistema de facturación de Hacienda, a menos de que su actividad o el emprendimiento que tengan sea para generar gran cantidad de documentos y recepcionar gran cantidad de documentos. En ese caso, pues lo más recomendable es que se opte por un sistema pagado, más que todo por el hecho de que un sistema pagado uno puede recepcionar todos los gastos y todas las compras y tener un control más adecuado. En el caso del Ministerio de Hacienda, pues de momento, eh, para descargar los comprobantes se tiene que hacer de forma manual. Aquí estamos dentro del ATV del Ministerio de Hacienda. Ya nosotros, como pueden ver, a la parte de comprobantes electrónicos, ya actualizamos nuestro RUT, nuestro registro único tributario. Y aquí hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora, sea de facturar con el Ministerio de Hacienda o el de pagar un facturador para tales efectos. En cualquiera de los dos casos, si ustedes desean hacer su autogestión de inclusión como contribuyentes, que de ahí este video, para que lo puedan realizar, ustedes tienen que crear una llave criptográfica. Eso básicamente es un archivo en un formato que tanto el sistema de facturación de Hacienda como el privado lo van a asociar directamente al número de cédula suyo o al de la entidad jurídica a la cual ustedes están representando. El proceso es bien sencillo, se van a comprobantes electrónicos, llave criptográfica de producción, se genera la llave e inmediatamente sale un submenú en el cual usted le puede dar un código que tenga 4 dígitos. Ese código prácticamente se usa una única vez, pero es importante que tengan un archivo
o un software en el cual ustedes puedan tener claro cuál fue la contraseña de 4 dígitos numérico que ustedes incluyeron. Ahí por default generalmente se le pone que es usuario de facturado gratuito, sea o no sea la razón de la facturación que vamos a utilizar. Y se genera. La llave criptográfica se va a descargar en la ubicación que usted le ponga a la computadora y en caso de que ustedes deseen un facturador electrónico privado o pagado, lo van a tener que incluir en la configuración de este sistema. Tenemos la parte más para abajo de la llave criptográfica, lo que es la contraseña de producción. Ese es el segundo insumo que a ustedes les va a pedir el facturador, sea de Hacienda o el facturador pagado. Entonces, vamos a ocupar una llave criptográfica y lo que aparece en el recuadro es lo que ustedes deberían pegar en el sistema de facturación privado. Como pueden ver, no son pasos tan complicados de hacer. Y les enseño a ustedes a también hacer una autogestión y pues ahorrarse ahí una platica a la hora de emprender. Porque sea como sea, cada uno de estos trámites por medio de un contador, una persona especializada, pues tiene su costo. Partimos del hecho de que ya nosotros tenemos configurado nuestro sistema de facturación y ahora necesitamos datos vitales o indispensables para realizar una factura y asegurarnos de que le llegue a nuestro cliente o que nuestro proveedor nos asegure que nos va a llegar a nuestro correo de facturación. Nosotros a la hora de emitir o recibir una factura tenemos que tener el número de cédula de identidad, el número de cédula jurídico o el DIMEX de nuestro cliente. Tenemos que tener el correo electrónico y tenemos que saber cuál es el servicio que nosotros estamos brindando de acuerdo con el catálogo CABIS, que es un catálogo de bienes y servicios para uso tributario y de cuentas nacionales. Esto empezó a regir desde hace varios años y lo que hace es que parametriza las actividades económicas ligadas a la inclusión que nosotros le hicimos en el Ministerio de Hacienda. Entonces, en el cuadrito pueden ver, este catálogo es importante indicarles que se baja de la página del Banco Central de Costa Rica, entonces se pone catálogo CABIS e inmediatamente lo va a redireccionar a una página del Banco Central en la cual ustedes van a poder ver el catálogo vigente y básicamente es un archivo de Excel que lo van a poder descargar directamente en su computadora. Este es el ejemplo de un código CABIS. En la categoría 9, entonces ustedes pueden empezar por categorías a parametrizar si es un servicio, si es un producto, qué tipo de servicio es. Por ejemplo, aquí pusimos uno que era restaurante, entonces ya él va a empezar a desglosar qué tipo de servicio de restaurante, si es con mesero, si es sin mesero, y de acuerdo a esas subcategorías que le vamos incluyendo, ahí me va a dar el código CABIS que yo tengo que incluir en la factura electrónica que vaya a realizar. Ahora sí, vamos a hacer una factura electrónica directamente desde el facturador gratuito de Hacienda. Básicamente ya tenemos, como les comentaba anteriormente, eh, incluido la llave criptográfica, nuestra clave para hacer facturas, y lo que tenemos que hacer es ir a comprantes electrónicos, herramienta gratuita, y facturar. En este caso, ustedes pueden poner sucursales con nombres de fantasía o nombres comerciales, en la cual ustedes les permita identificar, por ejemplo, si tienen varias actividades, a qué de esas actividades ustedes quieren realizar una factura. Existen varios tipos de documentos que es muy importante que ustedes tengan claros a la hora de emitir una factura. Una factura electrónica solo puede ser anulada por una nota de crédito electrónica. No es que se anula, sino que una nota de crédito viene a sustituirla.
Un tiquete electrónico, básicamente es cuando ustedes hacen una venta a una persona que ustedes no saben el nombre. Es el típico cliente de contado. Entonces, el tiquete electrónico funciona como una factura electrónica, solo que es como un cliente de contado, no es que tiene que tener un nombre fijo. Tenemos facturas electrónicas de compra, eso funciona en otro tipo de régimen, en el cual, por ejemplo, en la parte de producción de café de beneficios, yo puedo hacer una factura de compra con mi usuario a nombre de una persona que me está vendiendo el café, y eso es una práctica común en ese tipo de régimen. Tenemos la factura electrónica de exportación, pues obviamente esa es cuando el producto de nosotros sale fuera del país. Viene lo importante, en la diapositiva tras anterior les comentaba que tenemos que tener el número de cédula, tenemos que tener un correo electrónico y eh, el número de celular en la medida de lo posible para saber que la factura llega de forma adecuada y no tenemos que incurrir en una nota de crédito para volver a hacer la factura. Ok, entonces se despliegan varias opciones de nuestro cliente o proveedor. Tenemos el DIMEX. El NITE es un número de identificación tributaria especial que también usan los extranjeros para poder inscribirse en Hacienda, al igual que el DIDI. Tenemos el físico nacional, que es el costarricense común, un número de pasaporte o en caso de que sea una persona jurídica. El Ministerio de Hacienda tiene la ventaja de que cuando usted digita cualquiera de esos números, si la persona está registrada en las bases de datos, pues inmediatamente le va a tirar el nombre completo y datos generales de este proveedor. Aquí pues incluimos, una vez que ya ponemos el dato, lo que es la cédula jurídica y se desplaza todo el nombre, importante poner, como les mencionaba anteriormente, el correo electrónico, que se va a asegurar que la persona reciba nuestra factura. Encabezados de la factura, el sistema me pide, nos va a pedir si es una venta de contado, si es una venta de crédito, si es de crédito el plazo, la moneda, es importante, puede ser colón, puede ser dólar. En caso de ser dólar, se le aplica el tipo de cambio vigente eh, y se le da a guardar encabezado. Entonces ya el sistema va a saber que la factura es una factura electrónica, o es una nota de crédito, o es el tipo de documento que ustedes eligieron, y le va a llegar a las personas, a la persona que usted indicó en el correo electrónico. Aquí viene los datos preferenciales de la factura y es donde nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro código CABIS. El sistema de facturación nos da a nosotros dos tipos de descripción, dos tipos de búsqueda, o por descripción o por código. Usted pone los primeros 5 números y él le va a empezar a filtrar cuál es la actividad. De ahí que es bueno que se dirijan a la página del Banco Central y puedan tener a mano su código CABIS. En este caso usamos un ejemplo que es un servicio de ordenamiento territorial. Ahí se le puso los primeros 5 dígitos y logramos identificar que ese era el producto que nosotros estamos ofreciendo de acuerdo a la actividad que habíamos ingresado. Vienen datos internos, lo que no está con asterisco es opcional, pero por ejemplo, si ustedes tienen varios productos, ustedes lo pueden separar ahí por un producto interno del código y pueden poner una descripción más específica en la factura. Unidad de medida es muy importante que lo pongan, sea un servicio profesional, sea un servicio personal, sea la unidad de medida en la que ustedes estén haciendo la venta, en este caso de un bien tangible. Y por último, el precio sin el impuesto de ventas, porque al final el sistema lo va a calcular de forma automática. Mucha gente nos ha preguntado cómo calculamos eso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el cálculo de una tarifa con o sin impuesto?
Entonces, por ejemplo, si yo a una persona le digo, bueno, yo le voy a cobrar 65.000 colones, pero resulta que yo no le indiqué si esos 65 es con el IVA incluido o es sin el IVA. Si yo quiero saber de esos 65 cuánto es la parte del impuesto y cuánto es la parte del servicio, lo que hago es dividir el monto total de la factura. En este caso, el monto que yo ofrecí fueron 65.000 colones y lo divido entre 1.13. Eso me da un impuesto de 337,88, que hago la resta y me va a quedar que mi ingreso va a ser de 57.522. Si yo sé que el servicio mío es de 57.522 o de 65.000, en este caso mi ingreso neto, entonces en este segundo caso yo sí lo multiplico por el 13%. Pero si yo quiero más bien determinar la porción del impuesto sobre el monto que yo di, es la primera opción, es decir, lo divido entre 1.13. Teniendo ese cálculo ya claro, damos el tipo de impuesto, en este caso va a ser el IVA, a una tarifa general del 13%. Más adelante les voy a explicar un poquito cómo están constituidas las diferentes tarifas del IVA, de acuerdo con la actividad en la que yo me vaya a incorporar. Y lo que hago es básicamente incluir que es el 13%. Ya el sistema por default me va a decir que el monto del IVA son 7.000, perdón, 437,88 en este caso específico. Abajo ustedes pueden ver que hay tipos de documentos de exoneración. Por ejemplo, en el video que sigue, que vamos a ver cómo concursar con el Estado, hay muchas instituciones como las municipalidades que no están sujetas al IVA. Entonces, la factura de ustedes, si es por 65.000 y es a una municipalidad, ustedes van a poder incluir la base legal que les va a dar en este caso el cliente y poder decir que esa factura está exenta o que le rige un 1%, un 4% o según sea la actividad. Una vez ya teniendo, perdón, disculpen, el impuesto determinado, se da guardar impuesto y por último se da guardar línea. Y ahí, como pueden ver, ya el sistema hace todo el recálculo y me dice que mi factura es redondeada los 65.000 colones. Esa es una de las razones por las que mucha gente tiene que hacer nota de crédito, aunque parezca mentira, porque no tiene tan claro si mi precio yo lo di con IVA o lo di sin IVA. Por último, se le da validar y firmar documento. El facturador, en este caso, el de Hacienda, me va a descargar el PDF, pero si yo quisiera ver el PDF más los otros dos documentos que no les he mencionado, que son el XML y el archivo de respuesta ante Hacienda, entonces yo lo descargo directamente de la TV. Ok, esos son los pasos para hacer nuestra factura electrónica. Yo les recomiendo en la medida de lo posible que lo hagan, eh, que puedan darse la oportunidad de hacer una factura, eh, que si tienen alguna duda de cuál es mi actividad, nosotros estamos para ayudarles. Al final de la diapositiva vienen los contactos en los cuales con mucho gusto nosotros podemos evaluar tanto la actividad como el tipo de régimen que les va a aplicar. Y aquí vienen una serie de diapositivas de conocimiento general, pero que les van a ayudar a ustedes un montón a poderse defender en todo el tema tributario. Vamos a ver las tarifas del IVA. Tenemos la tarifa plena, que es del 13%. Es la más común y se aplica a la mayoría de actividades económicas en Costa Rica. Ofrece el derecho a un crédito fiscal completo sobre las compras realizadas. Ahorita vamos a ver un pequeño cálculo. La tarifa reducida del 4% es básicamente relacionada con servicios médicos. Sin embargo, solo otorga crédito fiscal proporcional al 4%. La tarifa del 2% se aplica a los servicios de educación privada no regulados y servicios médicos, entre otros. Ofrece un crédito fiscal
reducido del 2%. Y la tarifa del 1% aplica a la venta de productos agropecuarios y de canasta básica, proporcionando un crédito fiscal proporcional del 1%. Tenemos una tarifa diferenciada que el gobierno ha introducido sobre productos orgánicos certificados. A pesar de ser una tarifa reducida, otorga un crédito fiscal completo. Crédito fiscal es el monto que yo compenso cuando realizo mis compras de bienes o de servicios. Consejos para aprovechar el IVA en Costa Rica. Esto es muy importante porque si ustedes no tienen el cuidado de tener un orden eh, en lo que son las compras de productos y servicios para su negocio específicamente, es muy probable que ustedes hagan pagos elevados del IVA porque no van a reconocer un monto a favor de acuerdo a lo que ustedes facturaron. Entonces, es fundamental conocer las tarifas de IVA aplicables a tu actividad económica para poder aprovechar al máximo los créditos fiscales disponibles. Hay que realizar un seguimiento de compras y ventas. Esto, como les comentaba, a manera de recomendación, cuando ustedes inician su actividad económica, eh, lo primero es, bueno, inscribirse en Hacienda y lo segundo, contar con un correo electrónico exclusivo solo para recepción de facturas, porque les va a permitir a ustedes tener un control específico de, de lo que ustedes están comprando. Entonces, se puede crear un correo perfectamente a la hora de inscribir la actividad y ustedes ahí tendrían claro de que solo les van a llegar documentos relacionados con su actividad económica. Más si ustedes usan el mismo correo personal y tienen alguna duda, pues cada factura se va a revolver con la cantidad de correos que ustedes puedan recibir de forma personal. Ok, este es un punto clave porque este va a hablar a grosso modo de lo que son las declaraciones y fechas de presentación. Entonces, tenemos declaraciones del régimen tradicional, tenemos declaraciones del régimen simplificado, tenemos declaraciones del régimen de capital inmobiliario, las más comunes. Régimen tradicional. Este es, sí, es el más común, seguido del simplificado. Este es un poco complejo. Sin embargo, si ustedes están bajo este régimen y están iniciando la actividad, perfectamente podrían también tenerle un buen control al negocio. Entonces, el IVA, la fecha de presentación es el 15 de cada mes. Es decir, estamos cerrando junio, entonces yo tengo los primeros 15 días del mes de julio para, sea, pagarle un contador para que me emita la declaración de IVA o para yo mismo hacerme la declaración. Y tenemos un impuesto final que es el de las utilidades o impuesto sobre la renta que se presenta generalmente con fecha límite del 15 de marzo del año siguiente. Es decir, mi actividad va a iniciar el 1 de enero en su mayoría y va a cerrar el 31 de diciembre y yo voy a tener del mes de enero hasta el 15 de marzo para hacer mi declaración de las utilidades. Voy a explicarles un poquito en qué consiste este tema del régimen tradicional. Anteriormente vimos que hablábamos de los créditos fiscales. Les voy a dar un ejemplo de cómo funciona. Por ejemplo, yo tengo una factura o un ingreso mensual de 500.000 colones brutos y eso me genera un IVA de 65.000 colones y yo tengo un monto total de la factura de 565. Es decir, tengo 500 de mis ingresos, 65.000 del IVA que yo le tengo que pagar al Estado o al Ministerio de Hacienda. Y si no tuviera un crédito fiscal, me tocaría pagar lo que está en gris, me tocaría pagar 65.000 colones. Ok, pero resulta que si yo dentro de mi actividad he hecho compras de insumos, por ejemplo, de 25.000 colones, más el IVA, compra de mercadería por 150.000 y un pago de internet por 30.000, estas actividades me generarán a mí
un crédito fiscal. Entonces, si mi factura es de 28.250, yo sé que 3.250 son de IVA. Si compré una factura de 169.500, es muy probable, si esa mercadería es toda al 13%, que yo tenga 19.500 de crédito a favor por IVA. De ahí lo importante de tener eso muy controlado en un correo electrónico. En caso de que tenga el facturador gratuito, porque si usted tiene un facturador pagado, configurándolo, usted puede direccionar las facturas a ese facturador y va a tener ahí en un solo reporte lo que usted compró y vendió. Si yo a los 65.000 le resto los 26.650 de lo que es el IVA a favor, el IVA que yo tendría por pagar sería 38.350. Aquí hago un paréntesis porque si ustedes llegaran a tener datáfono y no son del régimen simplificado, es probable que ese datáfono le haga una retención tanto de IVA como de renta. Por lo que sería importante, si van a tener un datáfono y están dentro del régimen tradicional, que el banco les emita a ustedes cuáles fueron las retenciones realizadas, porque a la hora de presentar la declaración mensual o anual, es decir, la mensual de IVA o la anual de renta, ustedes pueden poner que ya el datáfono les hizo esa retención. En el caso de compras exentas, un caso claro puede ser el combustible. El combustible no me genera IVA. Si yo compro 25.000 de combustible, no lleva nada de IVA, pero al final sí me puede servir para presentarlo como gastos totales a la hora de presentar mi impuesto de renta. Básicamente el impuesto de renta se resume en los ingresos que yo hice desde el inicio de mi actividad durante el año fiscal, menos los gastos, que son las compras, que son los gastos de electricidad y demás. En el caso de tener activos, menos la depreciación y menos las retenciones que me hicieron del pago de la tarjeta. Y eso me va a dar a mí un monto por pagar, el cual vamos a contar un poquito más adelante, si me toca o no pagar. Punto importante en caso de que ustedes quieran o puedan, o tengan el criterio para discutirle a un contador en caso de que le diga, mira, a mí me va a tocar pagar tanto, ustedes con esta base que va a cambiar un poco, con una modificación del reglamento, tenemos tramos para las personas físicas que son exentas. Entonces, si resulta que de todos mis ingresos, menos mis gastos, mi utilidad da menos de 4.094.000, yo voy a estar, no voy a estar sujeta al impuesto, es decir, mi impuesto va a ser cero. Si yo me excedo de esos 4.094.000 y quedo entre un rango entre ese monto y 6.115.000, sobre ese excedente yo estaré pagando un 10%. Y sobre el excedente entre los 6.115.000 y los 10.200.000, sobre ese excedente yo estaré pagando un 15%. En el caso de las personas jurídicas no aplica, no tienen tope exento. Este tope exento aplica para las personas físicas. Perdón, se me saltó. Tenemos otro tipo de crédito para las personas que tienen un matrimonio, que tienen hijos. Mensualmente, si una persona tiene un hijo, puede decir que por mes tiene 1.720 colones o por mes por el cónyuge 2.600. Entonces, si sacamos cuentas y decimos que 1.720 por 12 por cada hijo, yo voy a tener un crédito fiscal de 20.640 siendo hijos menores de edad. O por el cónyuge, voy a tener un crédito fiscal de 31.200. Quiere decir que si al final de cuentas yo me pasé de los 4.094.000 y me toca pagar, por ejemplo, 50.000 colones y yo estoy casado, sin hijos, pero casado, yo le puedo rebajar a esos 50.000 colones los 31.200. Entonces, me tocaría pagar la diferencia entre los 50.000, que serían, me tocaría pagar solo 18.800. Importante tenerlo muy claro a la hora de que si ustedes contratan un servicio de contabilidad,
el contador lo tenga pues claro, ¿verdad? Que ustedes tienen ese tope fiscal o en caso, generalmente se tiene claro, pero que ustedes sepan que lo pueden preguntar sin ningún problema. Régimen simplificado. Y es un régimen muy utilizado. Actualmente se está modificando el reglamento y en la consulta pública para ver si se amplía un poco más a diferentes actividades este régimen. Este régimen es muy sencillo. Eh, Les voy a leer un poco un resumen extraído de la página del Ministerio de Hacienda. Las personas físicas y jurídicas que realicen actividades comprendidas dentro del régimen tributario simplificado pueden elegir entre este régimen general y si ya se encuentra inscrito en el simplificado, puede solicitar el cambio general en el momento en que desee. Ok, este se presenta de forma trimestral, entonces enero, febrero y marzo se presenta antes del 15 de abril. Abril, mayo y junio antes del 15 de julio. Julio, agosto, septiembre antes del 15 de octubre. Y octubre, noviembre y diciembre se presenta antes del 15 de enero del otro año. Se hacen dos declaraciones 105, una que afecta renta y otra que afecta IVA. Entonces, es importante a la hora, como les digo, de hacer la inclusión de negocio. Si es una venta de un artículo, por ejemplo, una tienda, una soda, ustedes pueden sujetarse al régimen simplificado. Básicamente lo que dice este texto es que el régimen simplificado únicamente funciona sobre las compras de mercadería. Se quiere abrir un poco más a que yo reporte también los servicios profesionales que recibía, por ejemplo, de un contador o de un ingeniero. Entonces, de ahí la simplicidad del proceso, porque yo únicamente cada 3 meses reporto lo que compré y de acuerdo a una tabla que está en el Ministerio de Hacienda me va a decir cuánto es mi monto por pagar y no tengo que presentar renta al final. Únicamente cada 3 meses yo subsano mi renta y mi IVA. Eh, Puntos importantes. Aquí creo que me salté porque no son todas las actividades, aunque yo cumpla con mi actividad, por ejemplo, si yo supero los 186 salarios base en un año, ya no me aplica el régimen simplificado. O si tengo más de 5 personas que sean independientes de mi relación actual o del parentesco que exista con el contribuyente. Esas dos excepciones me pueden prohibir que yo esté en el régimen simplificado. Entonces, yo no puedo exceder las 5 personas ni tampoco los salarios bases indicados. Aquí, como les comentaba, funciona por el tema de las compras, se calcula cada 3 meses y no tienen ustedes que hacer una declaración a final de año. Este es un régimen relativamente nuevo. En caso de que ustedes tengan alquiler, tanto comercial como habitacional, como un Airbnb, si ese es el caso suyo de su emprendimiento, este es un régimen que van a tener que utilizar porque el Ministerio de Hacienda, a la hora de ustedes incorporar esta actividad de una vez, van a pertenecer a este tipo de régimen. Le leo textualmente, en términos generales, las rentas de capital inmobiliario estarán sujetas al pago del 15% de los ingresos que se perciban por alquileres, en cuyo caso la ley permite descontar un 15% como gasto deducible. En consecuencia, se deberá cancelar mensualmente un 15% que se calcula sobre el 85% del total por dicho concepto. Aquí les adjunto un pequeño cuadro. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un arrendamiento por 625.000 colones, Hacienda únicamente les va a permitir, así ustedes tengan mucho más de ese monto, solo un 15% de ese ingreso. Quiere decir que solo les van a aceptar 93.000 colones, 93.750 colones. Quiere decir que la base imponible serían los 625 menos los 93, que serían 531.250. Eso les da un impuesto neto por pagar de 79.687. Ese impuesto se paga sí o sí, a menos de que ustedes
se hagan patronos ante la Caja Costarricense y logren inscribir una persona y, como les decía, se inscriban como patronos. Ahí sí entran bajo el régimen tradicional. Lo que pasa es que sale mucho más caro hacer eso, evitándose todo el tema de renta, que pagar los 79.000 colones. Para el caso del alquiler, con fines de vivienda, están exentos del IVA, mas no exentos de este impuesto. Y el Airbnb sí le aplican. Para alquileres comerciales, se exoneran del IVA si son pymes, que es un tema que veremos más adelante. Con eso cerramos lo que es la charla sobre lo que es todo el tema tributario. Sobre eso, al final de la diapositiva les vamos a dejar nuestro número telefónico para que nos puedan realizar las consultas puntuales de acuerdo a la actividad en la cual ustedes se vayan a inscribir. Vamos con los programas de financiamiento. Aquí extraje los más significativos, ¿verdad? Los que ofrecen tasas más atractivas según la actividad, que tiene un programa de financiamiento para pymes, el Banco Nacional, un emprendimiento productivo individual del Instituto Mixto de Ayuda Social, un FODE Pyme para el Banco Popular. Aquí casi todas usan muy en común el tema del pyme. Entonces vamos a ver cómo funciona. No digo que ustedes, si no son pymes, no puedan ser sujetos. Lo que pasa es que por ser pymes, y si ustedes más adelante, como vamos a ver en el SICOP, se quieren incorporar, les va a dar como una ayudita a la hora tanto de dar por un crédito como para ser elegibles de una compra estatal. Ok, beneficios de inscribirse como pyme. No solo brinda formabilidad, sino que también desbloquea múltiples ventajas competitivas. Se exonera del IVA, como le mencioné anteriormente, en alquileres comerciales, financiamiento mediante banca para el desarrollo, asistencia técnica y programas de capacitación, reducción de impuestos a personas jurídicas y escalas especiales en renta. Estos beneficios están diseñados para fortalecer el crecimiento, especialmente en las micros y pequeñas empresas. Entonces, es un trámite gratuito que se hace ante el mail, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y básicamente los pasos es tener un registro como persona física o jurídica, el registro nacional, tener una patente municipal que, por ejemplo, depende de las zonas, si es para un servicio profesional no lo requieren, registrar a la empresa y a sus trabajadores, tener una póliza de riesgos de trabajo y completar mediante el formulario correspondiente. Se inscribe a través del portal del SEI, del mail y tiene una validez de 2 años. Ese formulario básicamente le pide a ustedes, si ya cumplieron con un año, cuál fue el ingreso o la proyección de ingresos en caso de que estén empezando, pero es un trámite sencillo y que les puede a ustedes generar muchos beneficios. De igual forma, si quieren eh, ahondar un poquito más en esto, pues ahí estarán en contacto para darles mayor información. La realización de presupuestos efectivos. Eh, este es un punto clave, medular, porque generalmente uno en un emprendimiento solo toma en cuenta ingresos y gastos del negocio, pero puede que también haya muchos gastos indirectos que pueden afectar la operatividad del negocio. En este caso, como anexo a este presupuesto, yo les voy a brindar a ustedes un archivo en formato Excel para que inicien, en el cual puedan incluir todos sus gastos y todos sus ingresos, sean unos reportados, que como parte de la actividad, para que ustedes sepan que todo lo relacionado con ese ingreso, cómo se está yendo o gastando alrededor del periodo fiscal o alrededor del tiempo que ustedes quieran verlo. En este caso, voy a tratar de compartirles nuevamente este archivo de Excel para darle una pequeña ojeada. Ok, vamos a ver si se ve la diapositiva.
Vamos a dar un para de compartir y para asegurarnos, vamos a abrir y a compartir nuevamente el Excel. Ok, ahí se visualiza. Y básicamente aquí yo lo que les hago es un catálogo sencillo de lo que pueden ser sus ingresos. Aquí le hago tres, cuatro actividades de acuerdo al código o a la actividad que ustedes quieran incorporar. Con mucho gusto, si ustedes desean utilizarlo, pues yo se los puedo actualizar. Y abajito van a estar lo que yo considero que son todos los gastos en los que ustedes pueden incurrir a la hora de emprender un negocio. Entonces, básicamente, por ejemplo, aquí les hago una digitación de ejemplo. Entonces, si yo pongo un código aquí, él debería jalármelo, la columna verde, el tipo de gasto, le pongo un indicador del mes y el día, si quisiera saber el día que hice el gasto. Y en este caso hipotético, pues un detalle de la facturación. O si ustedes quieren eventualmente decir, miran que estoy gastando más plata, bueno, aquí lo tienen. Este es el registro del proveedor al cual yo le estoy dando mis servicios o del cliente al cual yo le estoy vendiendo mis servicios. Aquí les hago una casilla que dice emite factura sí o no, porque hay muchas veces que yo hago un gasto que no es deducible, pero que yo tengo que controlar si esa plata está saliendo en mi negocio, aunque no sea deducible, me está quitando capacidad de pago. El sistema le calcula el 13%. Sin embargo, si ustedes tienen la factura a mano y es de un régimen especial, uno se lo pueden poner perfectamente sin ningún problema. Es básicamente un monto y aquí es importante que ustedes pongan el tipo de ingreso, el tipo perdón, de movimiento que es, porque si yo aquí le pongo, por ejemplo, que es un egreso, entonces él me va a poner en negativo el cálculo. Existen otros como gastos no deducibles, gastos fuera de la cuenta, activos fijos, que es muy importante para el tema de apreciación que ustedes pueden llenar aquí, y los demás datos los jala de forma automática. Aquí me da un resumen general de mi actividad durante esa época y, por ejemplo, esta actividad dice que yo estoy teniendo una utilidad en ese momento de 1.797.000 porque vendí 5.307.000 y gasté 3.509.000. Me da un resumen mensual de mis gastos y mis ingresos y me da un detalle del IVA. Entonces, yo considero que esta herramienta a ustedes les va a ser muy útil a la hora de controlar su presupuesto porque es importante que desde que estén iniciando sepan cómo va a ir fluyendo su negocio, ¿verdad? Puedan anticipar periodos no tan buenos, puedan anticiparse a que si tiene un periodo bueno, sepan que vienen gastos fijos y demás. Entonces me parece que esta herramienta les puede ser útil, es un formato de Excel y va incorporado como parte de la capacitación. Vamos a volver a la diapositiva y la vamos a compartir nuevamente. Vamos a ver si nos está compartiendo. Bueno, aquí para darle para que se vea la diapositiva completa. Ahí me sacó, disculpen que me sacara del, estamos con financiamiento, ok. Vamos a irnos uno a uno. Ok, estamos en la parte de elaboración. Me disculpan porque, listo, ahora sí, disculpen. Entonces, me parece que esa herramienta para iniciar les va a ayudar mucho en el tema del control presupuestario y que ustedes puedan también tener como una base para ver en qué se le está yendo el dinero. Viene un tema para ir concluyendo, que son lo que son las declaraciones de renta.
Básicamente hay dos tipos de declaración. Un momentito aquí nada más. Ujú. Hay dos tipos de trámites de seguros, independientes, y también tenemos voluntarios. Entonces, básicamente el trabajador independiente se presenta ante la Caja Costarricense y se crea un seguro para tal efecto. Sin embargo, como ustedes no tienen, la recomendación es, si ustedes están por debajo del salario mínimo, ustedes pueden optar por un seguro voluntario. Entonces, les leo un poquito. Gestionar la afiliación de los seguros sociales en un plazo no mayor a los 8 días posteriores al inicio de su actividad económica. Tiene que proporcionar toda la información precisa y veraz que permita un correcto aseguramiento de sus contribuciones, de que sus contribuciones sean calculadas sobre el ingreso neto real y reportar las variaciones en el ingreso. Los trabajadores independientes mensuales que no superen la base mínima contributiva vigente con la cual inicia la obligatoriedad de aseguramiento según disponga la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social podrán optar de forma voluntaria a su afiliación por única vez como tales y decidir libremente al momento de esta contribuir únicamente para el seguro de salud según los porcentajes y escalas de ese seguro. Ya ahorita les voy a mostrar cómo afecta eso en sus costos fijos. Los requisitos, bueno, es tener básicamente la cédula de identidad, el nombre de las cualidades del trabajador independiente y comprobar los ingresos netos que están teniendo ustedes en ese momento. Aquí es muy importante tomar en cuenta que los trabajadores independientes deben contribuir con un porcentaje de entre un 10 y un 18% del salario reportado. Entonces, es un monto puede ser, de acuerdo si tienen muchos ingresos que superen la base contributiva, es un monto significativo. De lo contrario, y ustedes determinan o demuestran que están por debajo de este monto mensual, entonces, por ejemplo, de 300.000 colones, ustedes podrían pagar entre un 30 y entre 30, perdón, 30.000 colones o entre 30.000 colones y 54.000 colones mensuales, dependiendo de las circunstancias particulares. Y por último, la apertura de una cuenta bancaria, básicamente lo que hace una entidad bancaria o lo que le solicita es, bueno, que se inscrita ante el Ministerio de Hacienda y que tenga un flujo de caja emitido por un contador privado incorporado. Entonces, ese flujo de caja puede ser proyectado y ya el contador determinará cuáles son eh, los, los factores que hacen o que determinan cuánto sería el ingreso de ustedes mensuales y con base en eso le crearía una cuenta bancaria. Si ustedes dentro de ese flujo este, ponen, por ejemplo, que van a recibir 500.000 colones y ese tope empieza a subir, es muy probable que ustedes tengan que actualizar con un contador público autorizado o justificar por qué ese monto está aumentando. Esa fue toda la charla. Agradezco la atención brindada. Aquí pues les dejo los contactos para que nos puedan contactar y hacernos las preguntas respectivas de acuerdo a su actividad, un correo electrónico y nosotros estaremos atendiéndolas de la manera más rápida posible. Este, para mí fue un placer y espero en Dios que cada emprendimiento pues genere, ¿verdad? Que perdure en el tiempo. Espero que la charla les funcione, que les saquen provecho. Yo creo que ustedes pueden de momento hacer una autogestión en Hacienda, en la caja, y si requirieran pues una cuenta bancaria, ustedes perfectamente pueden simplemente hablar con un contador privado y sería como un único trámite que ustedes podrían o tendrían que pagar. Me despido y más adelante, muy pronto, estaremos con los videos relacionados a SICOP, cómo me incorporo a SICOP, qué necesito, qué es la firma digital y posteriormente en la última presentación, cómo ofertarle al gobierno, que creo que depende de la actividad, les puede generar a ustedes bastantes beneficios. Me despido y que Dios los bendiga. Hasta luego.